Muy buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera charla del CyberSec Month de Criptos. Gracias a los que han explorado la landing page, a también todos los que se han inscrito en todas las conferencias que hemos dado este mes. Hoy personalmente me siento muy honrada de estar en este espacio con Alfonso. Alfonso es nuestro co-founder y además él es el gerente de producto para criptos, quien se encarga de toda la dirección de operaciones y quien está siempre acompañando las estrategias de crecimiento en términos de ciberseguridad y cumplimiento de datos. Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante para las compañías de hoy en día, que son las posturas de la organización en cuanto a las amenazas internas. Entonces, hoy en la conversación, además de presentar a Alfonso, los invito a que ustedes en el chat dejen todas las preguntas que quieren que resuelva después de dar su charla, porque la idea es que aprovechemos este espacio y este horario que nos facilita más, porque ya hemos terminado nuestras labores laborales, pues nuestros horarios laborales, podemos tener un poquito más de espacio. Entonces, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Lau. Un gusto estar acá. No sé si me escuchan bien. ¿Está todo perfecto el audio? Yo te escucho súper bien. Le pido a los chicos que nos den Súper. porfa un dedito arriba para saber si todos lo están escuchando bien. Buenísimo. Súper. Nada, un Listo. gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes. Voy a un poco compartir pantalla. Permítanme. Y un poco la idea es dar inicio con esta presentación. Antes de iniciar, me presento un poco. Lau ya me hizo una introducción como tal. Como cofundador dentro de Cryptos, uno de mis principales roles es justamente el liderazgo de lo que es la parte de producto. Actualmente trabajo con distintos equipos internamente en la empresa a nivel de ingeniería, inteligencia artificial, ciberseguridad, y tengo la posibilidad y la oportunidad también de compartir el espacio directamente con algunos CISOs muy respetados, importantes, relevantes en esta industria, en este mercado a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos, personas con las cuales podemos justamente trabajar en conjunto, implementar tecnología, funcionalidades nuevas, aprender muchas cosas también. Y la idea de esta presentación un poco es transmitirles cierto conocimiento, cierta información que espero que les haga sentido, que les genere obviamente y les aporte valor. Y es un poco como Lau había comentado, enfocarnos un poquito en cómo nosotros podemos, como compañías, detectar o mitigar riesgos asociados al comportamiento de usuarios, colaboradores maliciosos o negligentes. Y un poco vamos a abordar algunos puntos de ciberseguridad en ese sentido. Vamos a conversar temas relacionados a la información que estas personas o estos usuarios manejan. Vamos a conversar acerca de cómo podemos protegernos ante potenciales riesgos o amenazas que puedan ser generados por comportamientos maliciosos. Vamos a conversar un poco también acerca de cómo gestionar estrategias de prevención de este tipo de riesgos o amenazas como tal. En fin, vamos a topar algunos temas relacionados de este punto. Pero antes de empezar con todo esto, quiero hacer una introducción muy rápida al tema. Esto es un tema que comúnmente en el mundo de ciberseguridad, para muchos de ustedes esto es algo muy general y muy normal, es justamente este concepto de insider threats, que es cómo justamente dentro de nuestras organizaciones tenemos ciertas amenazas internas que pueden ser producidas por nuestros colaboradores desde un punto de vista malicioso o negligente. Y a final de cuentas, cualesquiera que sea la razón o el motivo por el cual se producen estas amenazas, el impacto que esto tiene a nivel cibernético, a nivel informativo en nuestras organizaciones y empresas como tal. Entonces, voy a empezar un poquito por lo que es la parte más general, amenazas internas o insider threats. Como ustedes saben, hoy en día las compañías en general invierten miles de dólares en productos y en tecnologías que mayormente están diseñadas para protegernos de amenazas externas. Voy a dar un ejemplo, el antivirus, los firewalls, los proxies, etcétera, todas estas tecnologías que están diseñadas justamente para protegernos ante amenazas externas que quieran generar algún tipo de peligro para nuestra infraestructura, nuestra red, nuestros colaboradores como tal, nuestra información, pero internamente también estamos sujetos a otro tipo de amenazas. Y ahí es un poco donde criptos en general como plataforma, como tecnología, es donde mayor experiencia nosotros tenemos y es cómo podemos proveer servicios, tecnologías para justamente compañías que puedan protegerse ante estas amenazas internas. A nivel general, estas amenazas internas hoy los clasificamos en dos grupos. Hay otras aristas u otras formas de etiquetar o clasificar esto en el mundo de la ciberseguridad.
Pero para mantener un concepto general los voy a encasillar en dos grupos. Usualmente las compañías tienen dos tipos de colaboradores que tienen cierto tipo de comportamiento interno. El uno es malicioso, es decir, un colaborador que de forma malintencionada genera comportamientos para, por ejemplo, filtrar datos, filtrar información, corromper algún tipo de información como tal, generar algún comportamiento que afecte o impacte de forma negativa al negocio. Y por el otro lado tienes colaboradores negligentes, que son personas, usuarios, colaboradores, que tal vez por desconocimiento, por ignorancia, por error humano, cometen alguna acción puntual que compromete la información del negocio como tal. Y cualesquiera que sean los dos tipos por los cuales una empresa termina teniendo un impacto negativo con respecto a su información, es importante implementar procesos, tecnologías, herramientas que nos permitan a nosotros entender justamente este tipo de comportamientos para que podamos de forma mucho más eficiente proteger la información del negocio. Voy a compartir un poco de estadísticas relacionadas a estos dos puntos que les acabo de mencionar. Aquí tomamos distintas fuentes de información de estudios a nivel mundial, uno de los cuales para mí es muy destacable y es parte de los datos que les voy a compartir es, no sé si conocían esto, pero el 44% de todas las amenazas internas son causadas, por ejemplo, por colaboradores o usuarios negligentes. Esto mayormente causado por falta de desconocimiento, capacitación, error humano, etcétera. 8% de los colaboradores usualmente están dispuestos a filtrar información, es decir, saben que no es un tema ético, que no es un tema que se lo debe realizar, que no es un tema inclusive legal, pero a pesar de eso hay un 8% estadísticamente hablando de colaboradores que están dispuestos a filtrar información de la compañía. Hay un 59%, y esto es un dato que es alarmante y creo que también es muy conocido a nivel general en las organizaciones, pero el 59% de los colaboradores en general cuando se cambian de trabajo, cuando dejan de trabajar en la organización, usualmente se llevan gran parte de la información construida, producida, gestionada en la empresa de la cual está saliendo. Y eso es importante porque cuando alguien sale, por ejemplo, de la organización como tal, se lleva, por ejemplo, presentaciones, información, listas, un montón de datos sensibles, importantes y relevantes para el negocio. Y es un porcentaje bastante alto que al menos se ha podido cuantificar en este tipo de estudios. El 55% de los colaboradores saben que tienen acceso a información que no deberían. Es decir, pueden acceder a archivos, documentos que ellos saben que por su rol en la compañía no deberían tener acceso a ese tipo de información. Y el crecimiento de este tipo de amenazas está teniendo un impacto en los negocios. Para darles un dato y un número nada más general, hemos tenido un crecimiento anual de casi el 47% en este tipo de amenazas que les acabo de mencionar. Entonces, haciendo un poco alusión a los datos que les acabo de compartir, hoy la empresa, la organización como tal, está sujeta a que los colaboradores, ya sea por de forma malintencionada o por un punto de vista desde un error humano o una negligencia, puedan generar actividades, puedan ocasionar iniciativas, puedan generar impactos negativos en base a sus acciones, funciones, actividades, roles, etcétera, que comprometan la información del negocio. Y eso es un riesgo bastante alto que hoy en día las empresas están sujetos. Y un poco la idea de este taller es cuáles son esos pasos que nosotros consideramos que una empresa tiene que implementar para poder reducir el riesgo para que esto suceda. ¿Cómo hacemos para que a futuro uno de nuestros colaboradores, cualesquiera que sea en el grupo que esta persona se encuentre, eh, genere ese impacto negativo, filtre información? ¿Cómo logramos diseñar estrategias, procesos que nos permitan justamente combatir este tipo de riesgos y amenazas? Y para empezar esto, les he preparado un tema inicial y es que antes de nosotros ponernos a pensar en un tema de protección, cómo cuido la información para que no se filtre de la empresa, cómo cuido los activos informáticos para que estos realmente no se filtren, cómo hago para proteger documentos que estos no se comprometan. Antes de ponernos a pensar o diseñar estrategias o comprar herramientas o invertir en tecnologías que nos permitan o nos deben hacer eso, nosotros tenemos que entender primero desde el punto inicial y es entender qué tenemos. ¿Cuáles son esos documentos o esa información? ¿Qué tipo de archivos, documentos o datos son valiosos para el negocio? ¿Cuáles de esos yo tengo que analizar desde un punto de vista regulatorio para poder saber que cierto tipo de información tengo que proteger con un cuidado mayor?
cuáles son los comportamientos riesgosos, críticos, sensibles que podemos mapear nosotros en usuarios, colaboradores con respecto a esa información. Y finalmente, luego de tener toda esta información, estos análisis, estos datos, ¿cómo puedo yo crear o implementar herramientas, procesos o tecnologías que me permitan proteger lo que de verdad tengo que proteger o lo que de verdad es valioso proteger para el negocio? Entonces, hay una capa, hay un sinnúmero de procesos y etapas que primero tenemos que nosotros implementar y ejercer antes de ponernos a pensar en la etapa final, que es la parte de la protección. Y vamos a ver cada uno de estos puntos de una forma muy granular para que podamos obviamente entender cómo nosotros promovemos esto, qué es lo que nosotros sugerimos, aconsejamos como organización y obviamente posterior a esto tener un espacio de preguntas, consultas para poder solventar cualquier tema en ese sentido, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, voy a empezar con un primer punto. Esto es un dato real en el continente americano. Para quienes no conozcan, Cryptos es una empresa que tiene actualmente una cartera de clientes en más de 12 países de todo el continente, desde Estados Unidos, México, Perú, Centroamérica, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, etcétera, donde manejamos una cartera de clientes de distintas industrias, del sector financiero, retail, manufactura, seguros, etcétera. Y esto es una estadística real que nosotros hoy tenemos con nuestro producto y nuestra tecnología. Nosotros venimos ya procesando centenares de millones de documentos en todas estas compañías, organizaciones a nivel del continente americano. Y hoy sabemos que estadísticamente un negocio en promedio en Latinoamérica tiene aproximadamente 10 millones de documentos. Es un estándar, un aproximado. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 10 millones de documentos actualmente están distribuidos en computadoras, en servidores, en aplicaciones como Google Drive, OneDrive, SharePoint, y esa información está en manos de colaboradores. Es decir, son archivos o documentos que pertenecen a usuarios, colaboradores que ejercen sus funciones, y en un porcentaje, no todos, pero minoritario, habrán funcionarios, colaboradores que en estos grupos están accediendo o manipulando esa gran mayoría o esa gran cantidad de información de una forma irregular o comprometiendo de cierta forma la integridad o la sensibilidad del documento como tal o la información que pertenece al negocio. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque a nivel de volumen estamos hablando de una cantidad de documentos bastante alta que hoy en día los negocios manejan. Y aquí quiero hacer una primera separación. Esto es un dato que nosotros también hoy en día tenemos y conocemos a nivel del mercado, y es que de estos 10 millones de documentos que más o menos un negocio usualmente maneja como compañía, como organización, aproximadamente un 30% de esa información son documentos que en su contenido tienen algún tipo de dato personal. Es decir, puede contener un dato de tarjeta de crédito, un correo electrónico, puede manejar, por ejemplo, nombres, apellidos, datos relacionados, por ejemplo, a nivel de afiliación política, religión, género, etcétera. Y un 70% de la información en promedio, o un 72% aproximado, son archivos y documentos que en su mayoría, en su contenido, no tienen ningún tipo de dato personal. ¿Por qué hago esta distinción y por qué pongo esta lámina o esta estadística en este momento de la presentación? Porque nosotros lo que primero tenemos que hacer, y regresando un poco al slide anterior, es tenemos que entender cuántos activos informáticos, cuántos documentos, cuántos datos, cuánta información tengo en el negocio y tengo que entender qué tipo de información es la que yo estoy manejando a nivel del negocio. Y hoy en día ese tipo de información nosotros lo catalogamos en dos aspectos: archivos o documentos o información que, por ejemplo, pueden tener algún tipo de dato personal, y archivos y documentos que en su contenido no tienen ningún tipo de dato personal, pero también es información que puede ser valiosa. Presentaciones comerciales, estratégicas, temas financieros, que son archivos o documentos que tienen un impacto y una relevancia para el negocio como tal. Haciendo esta distinción, lo que nosotros primero tenemos que entender es esta radiografía de nuestro negocio. ¿Cuánta información tengo en todo el negocio? ¿Cuántos documentos? ¿Qué tipo de información es esta? De todos estos archivos que tengo distribuidos en todas las aplicaciones, en todas las plataformas, en todos los dispositivos, ¿qué tipo de documentos son esos? Y en base a eso, empezar a entender la información y empezar de forma granular a gestionar una estrategia para poder ir justamente llegar al punto final, que es la protección. Pero primero tengo que empezar con esto: ¿cuánta información tengo? ¿Cómo está distribuida esa información? ¿Y cómo puedo yo entender qué de esta información realmente es crítico o sensible? Vuelvo al punto, un poco al slide anterior.
a este de acá y es, si es que yo me doy cuenta que hay un usuario que está filtrando documentos o información dentro de mi negocio, ya sea de forma maliciosa o por un tema negligente, pero esa información realmente no es crítica, no es sensible para el negocio. Entonces, realmente no genera un impacto tan fuerte a nivel de negocio como tal. Pero si yo sé que es información valiosa, que alguien está filtrando, por ejemplo, la lista de clientes que actualmente maneja el negocio, si está filtrando bases de datos de usuarios o clientes de la organización como tal, obviamente la repercusión y el impacto que eso tiene puede ser mayor. Entonces, todo parte del análisis de cuánta información manejo actualmente la organización. Una vez que tengo mapeado la cantidad, tengo que entender qué tipo de información es esa, pero luego tengo que ir a la siguiente parte, que es de entender de ese tipo de información que ya puedo entender o analizar en mi negocio, cuál es la información que realmente es sensible, que es confidencial, que es crítica, que yo tengo que proteger y que tengo que destinar mis recursos, mis procesos, mis herramientas a proteger justamente ese tipo de archivos, documentos o información como tal. Entonces, ¿por qué hago un poco este punto? Porque actualmente el impacto que un negocio puede tener o el impacto negativo que una empresa puede tener por una filtración de datos, por una fuga de información, a nivel de Latinoamérica y en general en el continente americano, ha venido creciendo, o sea, ha venido incrementando por varios aspectos. Uno, obviamente, por el crecimiento que ustedes ya conocen de ciberamenazas, por el tema justamente que ha venido, por cómo ha venido evolucionando todo el tema del cibercrimen, pero hay un punto en particular que es uno de los temas relativamente nuevos que se ha venido implementando en toda Latinoamérica, probablemente desde hace algunos 3 años aproximadamente, y es todo el nivel regulatorio y de compliance que está enfocado en la información que las empresas manejan de datos personales. Y es justamente este 30% de la información que están viendo aquí en pantalla. Es decir, si una empresa maneja en promedio 10 millones de documentos en su organización y en promedio el 30% de toda esa información tienen algún tipo de dato personal, eso a ustedes ya les genera un impacto de riesgo a nivel regulatorio, a nivel de multas económicas, porque la ley de protección de datos personales vigente en el país en el que su negocio opere, el día de mañana, si es que se filtra un documento, un archivo, una información con datos personales de clientes o usuarios de su organización como tal, va a poder ejercer algún tipo de penalidad, multa económica o algún tema inclusive reputacional como impacto negativo para su negocio. Y entonces, aquí cambia un poquito el tema porque el impacto se vuelve inclusive económico y el impacto inclusive se vuelve a nivel reputacional y bueno, tiene un montón de repercusiones que hace 5, 7, 8 y 10 años no tenían ese nivel de gravedad o de impacto como tal. Entonces estamos viendo aquí una transición también en el mercado donde por no poder proteger o analizar o entender este tipo de información, archivos, documentos, datos, etcétera, que manejen ese tipo de información que por ley está siendo regulada, podemos caer justamente en amenazas que pueden generar un impacto potencialmente negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué un poco estoy contando toda esta historia a nivel de la data, de la información como tal? Porque volviendo al punto inicial, nosotros tenemos que partir del hecho de cuánta información tenemos, desinformación, cómo está estructurado, qué tipos de datos son estos. Luego, desinformación, cuáles son los datos sensibles que por regulación tengo que proteger, que por un contexto de negocio o carácter estratégico. Vuelvo al slide. Este 72%, que de esos documentos que tal vez no tienen ningún tipo de dato personal y a nivel regulatorio no tengo ningún impacto, pero a nivel de negocio sí, porque es información estratégica, relevante, que obviamente no quiero que tampoco se filtre o se exponga a nivel público. Y entonces la gran pregunta es cómo yo puedo justamente protegerme ante este tipo de amenazas y tengo que empezar por, de toda esta inmensidad de información que yo tengo, entender qué tipo de información es, pero también cómo yo puedo saber cuál de todos estos millones de documentos son realmente datos sensibles que yo tengo que hacer un esfuerzo para protegerlos, controlarlos y obviamente gestionar de una forma mucho más adecuada la información como tal. Ahora, aquí viene un siguiente punto que es la parte justamente más eh, importante o relevante de esta presentación y es, ok, nuestro negocio hoy tiene una inmensidad de datos, ya entendemos cuáles son esos datos, ya sabemos de esos datos cuáles son los más delicados, los más críticos, los más sensibles, por cualesquiera que sea la razón, por un tema regulatorio, por un tema estratégico, por un tema relevante para el negocio. Viene la siguiente parte del proceso y es cómo yo puedo tener indicadores, métricas,
que yo pueda detectar o determinar comportamientos inusuales en los colaboradores con ese tipo de datos. Es decir, cómo yo puedo saber si es que un colaborador dentro de mi organización está haciendo algo sospechoso con los documentos que he podido identificar que tiene acceso. ¿Y cuáles son esos comportamientos sospechosos, por dar un ejemplo? ¿Cómo yo puedo identificar que este colaborador está accediendo a los documentos que sí debería acceder en base a su rol? Pero ¿qué pasa si está accediendo a documentos que no debería acceder porque el rol que actualmente maneja no le permite tener o no debería acceder a ese tipo de información? ¿O por qué ese usuario está accediendo a documentos de otro departamento u otro área que no es algo común? Entonces, ya no solo es el tema de saber dónde está la información sensible, sino la pregunta del millón aquí ¿es normal que esta persona tenga acceso a esa información sensible? Primer punto. Segundo, ¿está bien dónde está almacenando esa información? ¿Es seguro? La información donde se ha detectado que es información sensible, crítica, confidencial, importante, ¿está bien dónde está almacenada actualmente, donde ese usuario está teniendo justamente acceso? Doy un ejemplo, es algo que es muy común también en el continente americano. Todavía hay un gap de adopción en lo que es la parte cloud y todavía nosotros vemos mucho en el continente americano que la mayoría de usuarios todavía almacenan volúmenes o cantidades de datos sensibles en el endpoint, en carpetas donde tal vez no tienen respaldo de un backup, donde tal vez son carpetas que no están sincronizadas en la nube con aplicaciones como OneDrive o Google Drive, y por ende, si mañana se roba ese computador, se pierde o pasa algún tema en particular, obviamente se puede estar perdiendo información crítica o importante para el negocio. Entonces, la pregunta importante aquí es, ¿cómo yo puedo saber que las personas, los colaboradores, realmente están accediendo? Ese es el primer punto, pero ¿cómo también sabemos que los colaboradores de las personas están almacenando la información crítica y sensible en los lugares que deberían ser? En las carpetas donde están sincronizadas con nuestras aplicaciones cloud, en justamente los sistemas seguros donde sabemos que tenemos temas de seguridad, de respaldo, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar y entender o analizar ese comportamiento? ¿Cómo nosotros podemos saber que un usuario está modificando archivos, documentos en horarios realmente sospechosos? ¿Por qué una persona está alterando modificación sensible un domingo, un sábado, un martes a las 3 de la mañana? ¿Es normal que esa persona tenga esos comportamientos o no? ¿Qué tipo de información es la que está editando en esos horarios sospechosos? Entonces, ya no solo es de entender qué data sensible tengo como negocio, dónde está la información sensible, sino también en este caso es de entender qué personas o qué colaboradores están haciendo algo sospechoso con esa información. Y si es que es normal, no es normal. Y si no es normal, obviamente, cuál es el camino o cuál es el path que tenemos que tomar para poder corregir o poder solventar esa situación. Y el tema final, cómo nosotros, en base a este análisis de comportamientos sospechosos o inusuales, podemos entender la frecuencia con la que una persona realiza eso. Entonces, doy un ejemplo. Si es que nosotros podemos monitorear y entender que un colaborador está accediendo a documentos de 4 departamentos distintos que sabemos que no debería tener acceso, y en cantidad de documentos son 40 archivos sensibles. Entonces, y lo ha venido haciendo durante los últimos 3 años, entonces es un comportamiento donde esta persona ya está demostrando que está accediendo a información que no debería de forma constante y recurrente. ¿Qué pasa si esta misma persona está editando parte de esta información sensible en horarios sospechosos o en días sospechosos, que no son tal vez en horarios laborables? ¿Qué pasa si es que esta persona está almacenando esa información en carpetas que no tienen relación con el negocio o con los procesos de negocio establecidos? Entonces, si es que nosotros podemos correlacionar estos comportamientos y podemos tratar de entender y comprender la frecuencia con la que una persona realiza este tipo de comportamientos inusuales, entonces nosotros de ahí podemos diferenciar la parte inicial con la que nosotros iniciamos la presentación. Porque una cosa es que una persona tal vez accedió a un documento por error de algún área que no debía y tal vez es una negligencia, pero otra cosa es una persona que ya vemos que accede a 40 archivos que no debería acceder en base a su rol, que está modificando información en horarios que no debería. Y obviamente por eso, por este tipo de comportamientos y por la frecuencia y la cantidad de veces que estas personas realizan ese tipo de acciones, podríamos nosotros encasillar a ese colaborador como alguien malicioso o alguien irresponsable. Entonces, justamente la parte de el comportamiento es muy importante porque nos va a permitir a nosotros entender y predecir y de cierta forma
la palabra correcta es predecir amenazas o riesgos que podrían ser ocasionados por este tipo de usuarios en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, si vemos que de forma frecuente o constante hay usuarios que están gestionando eso, predecir esos comportamientos y poder decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para que el día de mañana, si es que de verdad esta persona quisiera filtrar información, comprometer información del negocio, podamos estar de una mejor forma protegidos? ¿Cuáles son los controles, los procesos, las tecnologías que podemos implementar? Y ahí viene un poco la parte final, que es justamente este tema de la protección. Entonces, si nosotros podemos entender, y vuelvo un poco a la parte inicial, qué información tenemos en el negocio, de esa información, cuál es la información valiosa, importante, relevante, sensible, de esas, dónde, quién tiene acceso a esa información, cuáles son los colaboradores que tienen o poseen ese tipo de datos sensibles, ¿es normal o no es normal? ¿Están haciendo cosas raras o no están haciendo cosas raras con esos documentos, con esos datos, con esa información como tal? Y una vez que vamos haciendo el check de cada uno de estos temas, ahora sí viene la parte de la protección. Y es, si es que ya identifique que tengo datos sensibles, si ya identifique que tengo información crítica, si ya identifiqué que una persona accede a esa información y no debería, o identifiqué que esa información está almacenada en lugares que realmente no son los más adecuados, entonces, ¿cómo hago uso de las herramientas que actualmente tengo como empresa de protección de datos? Una herramienta de protección de datos puede ser un DLP, puede ser un CASB, puede ser una herramienta de cifrado, por dar un ejemplo. ¿Cómo hago uso de estas herramientas de una forma estratégica, de una forma eficiente, para proteger no solo los datos sensibles del negocio, sino la etapa que es justamente correlacionada al comportamiento del usuario? Los datos que demuestran algún comportamiento sospechoso, inusual, y obviamente proteger ese tipo de información, no solo desde el punto de vista de la sensibilidad, sino también desde el punto de vista del riesgo. Es decir, justamente si veo un comportamiento sospechoso que está haciendo o está interactuando con algún documento sensible o relevante, entonces, ¿cómo yo puedo proteger tomando en cuenta esa información? Y usualmente estas herramientas de protección de datos tienen como distintas funcionalidades o capas donde ustedes pueden ejercer o implementar cada una de estas funcionalidades para poder justamente proteger los datos, los documentos ante estos posibles escenarios. Y la parte de la protección o estas capas, nosotros hoy la ponemos a nivel general como tres capas. Una herramienta como un DLP, un CASB, una herramienta de cifrado de documentos, por dar un ejemplo, tiene una capa que nosotros denominamos, o el mercado lo denomina como strict enforcement. Es decir, son estas herramientas o son estas funcionalidades que hacen que un DLP, un CASB, una herramienta de cifrado tengan un control súper estricto. Voy a hacer que este documento que es crítico no se imprima, no se envíe por correo, no se comparta, no se pueda descargar. Todas las funcionalidades de bloqueo más excesivas para poder controlar y proteger esa información crítica. Tienes la segunda capa, que es monitoreo y alertas. Ok, voy a dejar que la información fluya, pero si veo algo sospechoso, alerto. Entonces estoy monitoreando constantemente y si veo algún comportamiento sospechoso, genero una alerta. Esto está pasando, tal vez deberíamos bloquear. Y tienes la tercera capa, que es una capa obviamente muy común y muy normal también en cualquier herramienta de ciberseguridad, que es la capa de monitoreo y login, que básicamente es monitoreo cualquier comportamiento y simplemente por un tema futuro, porque tal vez un auditor necesita ver logs o análisis de datos que previamente fueron analizados a través de estas herramientas, guarda esa información y la respalda únicamente por cualquier tema futuro. Entonces, si las herramientas tienen estas capacidades, la pregunta es, ¿cómo yo direcciono estas distintas funcionalidades hacia la información crítica o sensible o hacia los comportamientos sospechosos? Y voy a volver un poquito al slide anterior, esta de acá, y por eso un poco empezaba con esto también en la presentación a nivel inicial. Lo que le estoy mostrando en la pirámide anterior, en el slide con el que estaba hablando de la parte de protección de datos, es la última parte del proceso de cómo una empresa debería gestionar su estrategia general de riesgos, compliance, protección de datos y demás. Entonces, ¿por qué es la última capa? Porque primero yo tengo que entender qué tengo que clasificar y entender qué es sensible, tengo que saber de eso cuál es el impacto a nivel regulatorio, estratégico y demás, tengo que saber quién está haciendo algo sospechoso con esa información sensible y en base a toda esa analítica, todos esos datos, todos esos insights, tomo una decisión para diseñar mi estrategia de protección de datos y decir, ok,
en base a toda esta información que ya tengo, en base a todo este contexto del negocio que ya puedo ver, ahora sí voy a ponerme a diseñar, a implementar controles de protección de datos, de documentos y de información como tal. Y esos controles van a ser diferenciados. Entonces, ¿qué es lo que el negocio debería estar monitoreando y debería estar implementando como controles de protección estrictos? Es un tema muy importante. Documentos confidenciales o sensibles de uso interno. Y aquí hay un tema bien importante y es algo que nosotros estamos empezando a trabajar bastante con nuestros clientes a nivel del continente como tal y sobre todo Latinoamérica. Y es, usualmente un negocio tiene documentos sensibles, confidenciales, restrictivos, secretos, etcétera, pero tienes dos formas de agrupar conceptualmente esa sensibilidad del documento. Los archivos sensibles que no tienen que salir del negocio y que tienen que bloquearse y protegerse, pero también tienes documentos sensibles que por el giro del negocio tienen que salir, porque tal vez tienes que compartirlos con un ente externo, con un partner, porque es parte del proceso de negocio, y no puedes bloquear eso, porque entorpeces el flujo operativo interno del negocio. Entonces, lo que sí se tiene que generar como un control agresivo de bloqueo intenso es la información sensible de carácter interno, que de verdad debemos bloquear y eso no puede salir del negocio como tal. ¿Qué otro tema también tenemos que ser precavidos con su bloqueo, su protección? La información que desde el punto de vista de compliance, desde el punto de vista regulatorio, en este caso me voy a enfocar a la ley de protección de datos personales, tiene una combinación y un volumen excesivo de datos que tiene que ser protegido. Doy un ejemplo, bases de datos de clientes. Tienes una lista de miles o millones de usuarios que usan su producto, su servicio, etcétera, con sus nombres, sus apellidos, sus direcciones de correo, sus números de teléfonos, etcétera. Ese tipo de información, si mañana se llegase a filtrar, genera un impacto súper complicado a nivel regulatorio por todas estas leyes que actualmente ya se encuentran implementadas en los distintos países. Entonces, ese es otro caso que nosotros promovemos y es cómo podemos ayudar a nuestros clientes a identificar este tipo de documentos y poder permitir justamente este tipo de control o protección. ¿Qué otro tipo de información? Las famosas joyas de la corona. A veces hay documentos que ya por el giro del negocio se establecen y se manejan que justamente son altamente sensibles y no tienen que salir fuera de la organización. Entonces, estos son casos de uso puntuales que, basados en el entendimiento general de la información que tenemos, una correcta clasificación y un entendimiento de cómo está esa información y dónde está esa información, podemos nosotros hacer la primera implementación de esta capa que es Strict Enforcement. ¿Cómo hacemos que estas herramientas de protección de datos podamos implementar estas funcionalidades mucho más agresivas de protección con estos casos de uso? Va a haber data sensible que no podemos bloquear por el giro del negocio, tiene que salir. Y ahí es lo que nosotros manejamos la segunda capa, que es de monitoreo y alerta. Ok, ¿qué tiene que salir? Por el proceso del negocio sabemos que este tipo de usuarios manejan este tipo de documentos y comparten esa información con este tipo de entes o empresas u organizaciones. Entonces está bien que no bloquees ese tipo de documentos a pesar de que en su contenido encuentres algo sensible. Pero si son ese mismo documento sensible que tiene que salir, pero está en manos de un colaborador que pertenece a otro departamento, donde ese proceso de negocio no es normal, no es común que salga esa información, entonces ahí el tema es distinto. Ahí el monitoreo y la alerta, y ahí sí tiene que haber una protección. Entonces, fíjense, estoy hablando del mismo documento y estos son casos de uso reales que actualmente nosotros manejamos con clientes. El mismo documento que es confidencial, que es sensible, que es crítico para el negocio, en manos de ciertos colaboradores de ciertos departamentos, tiene que salir y tiene que fluir. Pero el mismo documento en manos de otro tipo de usuarios o colaboradores de otros departamentos no debería salir fuera de la organización. Entonces combinas las capas en un caso para monitoreo y alerta y en el otro caso para bloqueo y control severo. Y obviamente tienes también aquí la capa del comportamiento de los usuarios. Si es que nosotros de forma anticipada pudimos entender que hay 20, 40 colaboradores que están cometiendo este tipo de comportamientos sospechosos, inusuales, raros, entonces yo puedo monitorear y alertar cada acción y cada decisión o paso que están tomando con su información. Entonces puedo ir, por ejemplo, a una herramienta como un DLP, como un CASB, y decir, ok, encuéntrame todos estos usuarios que ya yo entiendo que están haciendo o están teniendo este tipo de comportamiento
y monitorea y alértame cualquier tema sospechoso porque de mi lado yo ya estoy viendo que son personas que están teniendo un comportamiento raro con sus documentos o con la información que esos usuarios manejan dentro de la organización. Y finalmente tienes la capa de monitoreo y login, que básicamente es nada más para la información que no es sensible del negocio, que es la gran mayoría. Aquí les doy una estadística, más o menos del 100% de información que nosotros procesamos de nuestros clientes, un 70% más o menos aproximadamente suele ser información que no es, entre un 60 o un 70% suele ser información que no es sensible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, es información que hay que monitorear, que hay que tener controles, pero si el día de mañana se filtra, se expone o lo que sea, no genera un impacto tan alto al negocio o no genera un impacto tan negativo como tal. Entonces, ahí es donde usamos este tipo de capas. Solo monitorea y loguea cualquier acción o cualquier tema para revisar a futuro. Entonces, si se fijan, la estrategia de protección de datos cambia mucho porque depende mucho del contexto de la información, de dónde viene, de qué usuario, de qué departamento, de qué ubicación, qué tipo de información es, qué tiene adentro ese documento. Entonces, hay que responder varias preguntas antes de que yo piense en ejercer un control de protección severo, como es la parte inicial de esta pirámide, ¿no? Y eso es un poco el camino que nosotros proponemos con esta estructura. Voy a regresar un poco a la parte inicial de la presentación, que es de este slide, y vuelvo con la misma etapa o el mismo proceso. ¿Cómo nosotros reducimos el riesgo o el impacto de una amenaza interna como las que hablamos en un inicio de la presentación? Vuelvo al mismo punto, nosotros tenemos que descubrir y entender primero qué hay dentro de la organización, qué de todo eso es importante o es crítico, qué de eso tengo que hacer un análisis más exhaustivo por un cumplimiento regulatorio normativo, qué de eso encuentro personas, usuarios o colaboradores que estén haciendo algo sospechoso y qué de eso es lo que de verdad tengo que proteger y cómo lo tengo que proteger. ¿Tengo que protegerlo de una forma muy severa, muy estricta o tengo que protegerlo de una forma mucho más eficiente, mucho más de una forma no tan estricta, no tan severa, o simplemente es información que no tengo que proteger y solo tengo que analizar cierto tipo de comportamientos o ciertos temas? Entonces, depende de todas estas análisis, de toda esta información, de estos datos, nosotros vamos tomando las decisiones o las acciones correspondientes para ejercer el último paso de este proceso, que es la protección de los datos como tal. Esto es un poco lo que una empresa o una organización debería hacer en términos de una estrategia de protección de datos, una estrategia de prevención de fuga de información. ¿Cuál es la complejidad con todo esto que les acabo de decir? Si nosotros, en promedio, en el negocio, manejamos 10 millones de documentos por tomar un indicador general, como lo que mencioné en un inicio, y tenemos 500, 300, 200, 1000, 5000, 8000, 10000 colaboradores. Entonces, ¿cómo yo puedo de forma escalable, primero entender de toda esta inmensidad de información, que son millones, qué tan rápido yo puedo saber qué de eso es sensible? Y segundo, ¿cómo yo puedo saber en tiempo real los decenas, los centenares o los miles de usuarios o colaboradores que trabajan en mi organización, quién de todos ellos están haciendo algo sospechoso o algo raro? Y cierro un poquito con esta parte de la presentación para luego pasar a preguntas o consultas. Y es cómo nosotros hoy en día con Criptos, a través de nuestra plataforma y nuestros servicios, hemos diseñado funcionalidades que les permiten a nuestros clientes hacer cada uno de estos puntos de una forma mucho más eficiente para que puedan de una forma mucho más precisa ejercer una estrategia de protección de datos, de prevención de fuga de información, mucho más aterrizada a la realidad de lo que tiene un negocio hoy en día. Y empezamos con la parte del Data Discovery. Hoy en día nosotros somos una solución que le permite a nuestros clientes entender qué tipo de información es esta. Son documentos que tienen datos personales, qué tipos de datos personales son estos, son documentos sensibles, qué tipos de documentos son estos, son presentaciones, son PowerPoint, son PDF, son Excel, son bases de datos, cuáles son esos archivos que actualmente hay en el negocio. De toda esa inmensidad, nosotros hoy en día tenemos motores de inteligencia artificial precisos, hechos a la medida para nuestros clientes, que les permiten analizar esa inmensidad de información y les clasifica cada uno de esos millones de documentos con un nivel de precisión alto y mucho más eficiente que otras herramientas en el mercado. Entonces, ¿qué tan rápido yo puedo clasificar cada uno de esos documentos? Y puedo decirte, de todos estos 10 millones, estos 2 millones son los que realmente son sensibles. Ahora,
cuáles de esos documentos en los que identificamos algún tipo de dato personal tengo yo que poner un ojo para que podamos cumplir con todas estas leyes de protección de datos personales que hoy en día están implementadas en la gran mayoría de países a nivel mundial. Y cómo a través de nuestra herramienta te damos analíticas, te damos insights, te damos información para que puedas justamente diseñar una estrategia de cumplimiento a nivel regulatorio con este tipo de normativas. Lo otro, cómo a través de una plataforma como la nuestra puedes entender si es que de verdad un usuario está accediendo a los documentos que debería o no debería acceder en base a su rol. Cómo tú puedes saber que efectivamente estás almacenando la mayor cantidad de información en las herramientas o en las aplicaciones que tú quieres como negocio. Aplicaciones cloud, no tanto en el endpoint, etcétera. ¿Cómo tú puedes saber cuáles son los usuarios que almacenan el mayor volumen de información crítica? ¿Cuáles son esos usuarios? ¿Dónde están? ¿Dónde está localizada esa información sensible? ¿Cómo haces el análisis de riesgo de toda esta inmensidad de información que está clasificada, que está etiquetada, para que podamos entender y analizar estos riesgos, estos comportamientos de todos estos miles de usuarios que hoy en día tenemos en la organización? Y luego de eso, cómo nosotros, a través de nuestra plataforma, nos integramos con cualquier herramienta de seguridad que tú actualmente tengas adquirida o implementada, sea un DLP, sea un CASB, sea una herramienta de cifrado, cómo nosotros les decimos a estas herramientas o a estas tecnologías, luego de haber hecho todo este proceso, qué información es sensible, cuál es la información que vemos que un usuario no debería tener acceso, cuáles son los documentos que vemos que están almacenados en lugares, en pads, en herramientas, en plataformas, en dispositivos que no son normales, que no son comunes, y cómo le damos esos insights para que estas herramientas de protección, valga la redundancia, puedan proteger de una forma eficiente. Pero lo más importante, ¿cómo hacemos que una organización o un negocio pase del punto uno al punto 5 lo más rápido posible? ¿Cómo hacemos que un negocio en meses pueda hacer el descubrimiento de todos sus datos, pueda clasificarlos, pueda hacer el análisis a nivel de cumplimiento regulatorio, pueda analizar indicadores de riesgo para que pueda generar una estrategia mucho más robusta y pueda integrar toda esta información con herramientas de protección de datos para que podamos proteger y reducir la probabilidad de una fuga de información? Y esto es un poco lo que nosotros actualmente estamos trabajando a nivel internacional, a nivel global, con distintas compañías, con distintas industrias y distintos sectores. Es la forma en la que nosotros creemos que es la forma más adecuada, más eficiente de cómo implementar proyectos, iniciativas, gobiernos de datos, para que de verdad podamos nosotros justificar la inversión de herramientas y tecnologías que nos permitan reducir el impacto de una probabilidad de una filtración o una fuga de información como tal. Y esto es un poco lo que les quería compartir el día de hoy. ¿Cuáles son cada uno de estos aspectos? ¿Cuáles son cada uno de estos puntos? ¿Cuáles son esas herramientas, procesos o tecnologías que nosotros deberíamos llevar a cabo? Más allá de lo que sea una plataforma como Cryptos o una herramienta tecnológica como la nuestra, y vuelvo al punto inicial de la presentación, que es un poco el mensaje con el que yo quiero que se queden el día de hoy, cómo con nuestro negocio tenemos herramientas, tecnologías que nos permitan entender cuánta información hay en toda la empresa, cómo podemos clasificar esa información, cómo puedo entender de esa información cuál es la que yo tengo que disponer para cumplir a nivel regulatorio con alguna ley o algún tema en particular. Tomo como ejemplo ley de protección de datos, normativas como un PCI DSS, etcétera. ¿Cómo puedo yo entender qué usuarios están haciendo comportamientos o están teniendo comportamientos sospechosos con la información que pertenece al negocio como tal? Y en base a todo eso, cómo diseño una estrategia donde puedo proteger los datos sensibles o los datos que están teniendo algún tipo de comportamiento sospechoso basado en la interacción de un usuario que puede ser malicioso o negligente. Y en base a todo eso, cómo aseguramos la protección y la estrategia de gobierno de datos para que podamos decir, oigan, la empresa está segura que han implementado todos estos controles, estamos monitoreando de esta forma y de esta forma estamos reduciendo el riesgo, la probabilidad de que esto suceda. Estos son los pasos, esta es la estructura que yo sugiero, independientemente que sea una plataforma como Cryptos, que lo hagan de forma manual, que es un poco complicado porque humanamente es difícil escalarlo, pero cómo ustedes deberían estar pensando su estrategia anual para que ustedes puedan, como en sus equipos de ciberseguridad, solicitar presupuestos y decir, ok, de esta forma es como yo pienso blindarme ante riesgos o amenazas relacionadas a los que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Eh, Hago una pausa ahí. Espero que primero haya sido de su agrado y haya sido valiosa toda esta información que he podido compartir el día de hoy. Y más bien me gustaría solventar en estos 15 minutos que nos quedan en esta sesión,
preguntas, consultas, inquietudes que tengan relacionado a los distintos temas que hemos platicado el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Alfonso, muchísimas gracias a ti, a mí. Yo siempre aprendo cuando tú te tomas el tiempo de hacer este tipo de conversaciones, entonces te agradecemos un montón. Yo tengo por acá una pregunta que me parece muy interesante abordarla y creo que está inmersa en todo lo que conversaste, pero de pronto puntualizar el tema de auditorías. Lo que nos Súper pregunta bien. esta persona es, ok, yo entiendo que esto me ayuda a mitigar el riesgo, entiendo cómo puedo gestionar internamente, pero cómo puedo exponerlo al frente de un auditor para cumplir todas esas regulaciones que dentro de una industria, dentro de un país me exigen. Perfecto. Para el tema, y esto es un tema que depende mucho también del tamaño de la empresa o del negocio, hay tres tipos de auditorías que usualmente un negocio está sujeto o está expuesto a nivel de ciberseguridad. Si es que eres una empresa más grande, obviamente vas a tener las tres. Si eres una empresa mediana, tal vez dos de las tres. Y si eres una empresa pequeña, tal vez una de las tres, dependiendo de la industria y en el mercado en el que se encuentren, ¿no? Usualmente las empresas más grandes cuentan con un equipo de auditores internos, que es básicamente el equipo encargado de analizar que efectivamente los equipos de ciberseguridad cumplan con todos los requerimientos y estén listos para cuando viene el auditor externo. Y el auditor externo puede venir de dos lados. Puede venir del sector privado, porque como negocio tú contrataste un servicio de consultoría, como por ejemplo de EY, Deloitte, etcétera, que vienen básicamente a analizar de forma externa y entender los procesos de seguridad del negocio, y básicamente analizan y te ayudan para que puedas llegar a una certificación o algún tema por el estilo. Y tienes también la auditoría desde el punto de vista regulatorio, que es del gobierno, que de sorpresa puede ir a la empresa y puede preguntarte algún tema en particular para saber si efectivamente estás cumpliendo con la ley. Entonces, Criptos a nivel modular, con sus distintas funcionalidades, con sus distintos módulos, lo que aporta valores en los tres puntos, independientemente del tamaño o la industria en la que se encuentra el negocio. Lo que hacemos es facilitar a través de nuestra plataforma web distintos reportes, insights, información, para que puedan ustedes demostrar justamente con este tipo de auditorías el cumplimiento adecuado de implementación de procesos de seguridad, de clasificación de datos, gobierno de datos, estrategia de protección de datos, en fin, un sinnúmero de requerimientos y aristas que usualmente son solicitadas en ese sentido, ¿no? Entonces, la plataforma te brinda distintas posibilidades para que tú puedas demostrar esto con los distintos tipos de auditores y de esa forma que puedan sobrellevar esos procesos de una forma más eficiente, ¿no? Por aquí, gracias Alfonso. Por aquí tengo otra pregunta de Daniel que nos dice, ok, ¿hay algún caso de uso diferente a, digamos, a la protección? Porque entendemos que hay usuarios y todo lo demás. Esto es lo que le estoy entendiendo, Daniel. Si de pronto no te estoy entendiendo, me aclaras. Pero ¿hay algún otro caso de uso que esta implementación de este tipo de tecnologías le pueda permitir a un equipo de tecnología tener otros monitoreos aparte de un elemento de ciberseguridad? Sí, claro que sí. De hecho, y tal vez aquí no especifique mucho las funcionalidades, pero por ejemplo, cuando les mostraba esta capa de distintas funcionalidades que puede tener una herramienta de protección de datos, tal vez la parte del bloqueo, la protección o el tema como tal es de esta partecita del strict enforcement. Pero la parte del monitoreo y la alerta, que es una parte no tan intrusiva, que de hecho es un tema más analítico y no es un tema tanto como de voy a controlar, proteger o bloquear, aquí tú tienes distintas herramientas o funcionalidades que tú puedes ejercer en ese sentido. Entonces, en un caso, por ejemplo, ¿qué puede ser un gran ejemplo de monitoreo y alerta? Puede ser, por ejemplo, el tema de simplemente analizar algún comportamiento sospechoso, y tú puedes justamente, una vez que tienes esa información o que detectaste ese comportamiento, puedes ejercer ciertos controles o procesos complementarios, ¿ya? ¿Cuáles son estos controles o por dar un ejemplo práctico? El uno puede ser, por ejemplo, abordar el usuario y hacer algún tema de capacitación, algún tema en específico, puntual, si nos damos cuenta que es un usuario, por ejemplo, negligente, que por error humano cometió algo. Entonces, más que irnos a un tema de cómo bloqueo los documentos, protejo los encriptos, es un tema más de cómo yo detecto esos usuarios a través de este tipo de información y gestiono, por ejemplo, workshops, capacitaciones, etcétera, para que sean más conscientes y en un futuro no cometan con frecuencia esos errores humanos, por ejemplo. Entonces, es una forma tal vez distinta de abordar el problema, pero que también es eficiente. ¿Qué otro tipo de controles pueden haber? Tomo como ejemplo el DLP y el CASB. Ya sé que es una herramienta que tiene controles de protección severos, pero hay features que, por ejemplo, este tipo de herramientas te dicen, te dejo salir, o sea, hago que el documento salga, a pesar de que es sensible, pero
escribe un comentario del por qué tiene que salir y le obligas al usuario final a que argumente el motivo por el cual el documento tiene que salir fuera de la institución. Y guardas esa información como un respaldo a futuro y no entorpeces, por ejemplo, esa parte del flujo. Entonces ya es un control un poco menos intrusivo. Entonces, se pueden hacer temas manuales, o sea, no necesariamente tecnológicos. El tema aquí está en, primero, detectar ese comportamiento, ¿no? ¿Y cómo lo vas a detectar? Puede ser con una herramienta como la que les mostré con Cryptos, que básicamente te lo va a hacer en tiempo real y a nivel de miles de usuarios, pero si obviamente no hay la capacidad de implementar una tecnología de ese tipo, vamos a tener que buscar la forma de, tal vez con otro tipo de herramientas, tratar de entender esos comportamientos sospechosos. Y una vez que los entendemos, cuáles son esos controles que nos gustaría implementar, y no siempre tiene que ser una herramienta de protección de datos, una herramienta de bloqueo, de cifrado. Pueden haber temas como capacitación o temas similares que también ayuden y fomenten una ciberseguridad más sana en la organización, ¿no? Buenísimo. Aquí me entraron dos nuevas. Te voy a leer Sí, la claro, primera. adelante. ¿Cómo equilibramos la necesidad de seguridad estricta con la eficiencia operativa sin que las Bien, medidas de protección como DLP o CASB afecten la productividad de los colaboradores que manejan datos sensibles? súper bien. Linda pregunta. Bueno, todas son lindas preguntas. A ver, aquí hay un tema y por eso justo la pirámide es bien importante con lo que acaban de decir en la pregunta. El balance va a estar dado en base a dos temas. Uno, la información sensible tenemos que separarla en dos conceptos. Información sensible interna y información sensible externa. Externa es, por más que sea sensible y porque el giro del negocio es así, tiene que salir. Entonces, esa no tenemos que bloquearla, no podemos hacer eso, porque el usuario va a estar enojado y va a tener todos los justificativos necesarios para argumentar y decir, esa información tenía que salir porque el negocio funciona así. Entonces, es primero identificar esos dos casos de uso. Pero hay información interna que esa no tiene por qué salir y esa sí tiene que tener un control mucho más severo. Entonces, voy al ejemplo de los 10 millones. Usualmente un cliente nuestro que maneja 10 millones de documentos, en promedio el 20% de su información va a ser información sensible, un 20 o un 30%. Entonces, entre 2 a 3 millones de documentos van a ser archivos o información sensible. De esos 2 o 3 millones de documentos sensibles, nosotros no vamos a poner eso como strict enforcement o como seguridad súper estricta, porque esos 2 o 3 millones de documentos están estrictamente relacionados con los procesos operativos del negocio y si bloqueamos todo eso, puede generar un impacto negativo en las operaciones del negocio como tal. Entonces, de esos 2 o 3 millones, nosotros volvemos a clasificar y analizar esa información. ¿Cuáles de esos son información sensible, pero de uso interno, que no debería ser de uso externo? Entonces, eso sí podemos bloquearlo. De esos 2 o 3 millones, probablemente solo 500,000 documentos van a tener ese comportamiento. ¿Y cuál es de eso a nivel de un punto de vista de compliance regulatorio? Tengo que ser más severo con la protección. Entonces, tal vez de los 2 o 3 millones de documentos sensibles, no voy a poner un bloqueo completo a todo el 100% de esa información, pero sí tal vez a un 40, un 30% de esa información sensible. Es decir, de los 2, 3 millones, tal vez 1.800.000 documentos van a ser documentos que sí tenemos los argumentos, la analítica, los datos para respaldar un bloqueo estricto. Pero los otros mantenemos la parte de monitoreo y alerta. No bloqueas, no generas desintrusión, pero estás también viendo constantemente cualquier comportamiento sospechoso o cualquier tipo de alerta, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque por eso hago énfasis en la pirámide. Hay que ser muy eficiente en cómo definimos esos casos de uso para que una herramienta como DLP o CASB gestione esa protección, ya sea de forma agresiva, no tan agresiva, y ahí es como nosotros alimentamos con datos de insights para gestionar de mejor manera el uso de esas herramientas. Ahí, complementando lo que dices, Alfonso, creo que también por eso la clasificación va primero, ¿no? Porque Correcto, poder entender el universo de datos y separarlo y inventariarlo de una manera estricta y organizada te permite justamente ser como un acordeón que sabe que entra y que es, o sea, como abrir y cerrarse, o como lo decimos, estirarnos sin rompernos, ¿cierto? No volvernos tan estrictos que correcto. congelemos el negocio. Pues creo que también es un insight importante que la gente sepa que sin inventario, sin una clasificación real, pues digamos que la solución colapsa porque no entiende bien qué es lo que debe proteger, se vuelve como una solución ciega. Es correcto y vuelvo al slide, es el proceso. O sea, ¿por qué? Porque la complejidad en la que vivimos actualmente en el mundo corporativo, por los millones de datos que tenemos, los miles de usuarios, los cientos de usuarios que manejamos en la empresa, por todos los posibles comportamientos, logs o alertas que pueden ocasionarse en todos estos dos mundos, tenemos que entender todos estos temas antes de generar un control severo, ¿no? Entonces,
Por eso iniciamos con el discovery, la clasificación y bueno, lo que hemos hablado en la presentación. Gracias. Tengo dos preguntas más. La Sí, primera la adelante. dejó Luis. Luis, ahí nos disculpas que te dejamos esperando. ¿El análisis de los documentos que se realiza en tiempo real o cuánto tiempo requiere el sistema para un análisis masivo de datos? Y Ah, muy después una de bueno. Esteban. Dale. Perfecto. Tienes dos etapas para analizar los datos, o así al menos lo trabajamos nosotros en criptos. Tienes el análisis histórico, que es el análisis de mayor volumen. Entonces, digamos que desplegamos una herramienta como criptos, solo por dar un ejemplo. Como nosotros trabajamos es, primero voy a enfocarme en analizar toda la información creada históricamente en el negocio. Si en un computador tú tienes 5,000 documentos que están ahí desde hace 10 años, voy a ingresar a ese computador y analizar el 100% de esa data. Si es que tienes 2 millones o 10 millones de documentos en OneDrive, vamos a ingresar allá y vamos a hacer todo el descubrimiento de esos 10 millones históricos de toda la información del negocio. Entonces, tienes ese primer punto. Dependiendo del volumen de documentos que maneja el cliente, nosotros podemos hacer ese descubrimiento entre una semana a 3 semanas. Digo tres porque hay negocios que manejan volúmenes de 40, 50 millones de documentos y obviamente con ellos vamos a tener que tener un tiempo un poco más prolongado para poder hacer el procesamiento y la clasificación de datos. Pero usualmente es de entre 1 a 3 semanas para hacer todo el descubrimiento histórico. Luego tienes la parte diaria. Entonces, una vez que ya entendí todo el pasado, tengo el día a día. Entonces, lo que Cryptos hace es detecta dos tipos de comportamientos diarios en todos los usuarios en los que está instalado el producto. El primero es documentos modificados, data histórica que ingresas, modificas y tal vez por la modificación ya tiene un contenido sensible. Entonces, detectamos ese comportamiento y volvemos a clasificar a ver si es que el documento cambia o no su nivel de sensibilidad. Y el otro es creación de documentos nuevos. Todos los días estamos creando nueva información, entonces detectamos ese tipo de comportamiento también y clasificamos eso diariamente, ¿no? Entonces, esos son como las dos formas en las que hoy nosotros procesamos la información. Iniciamos por el histórico y luego diariamente data modificada o data nueva creada y vamos manteniendo eso en tiempo real, la clasificación de forma constante. Ahí le pido a Luis que nos dejen un chatcito si eso es suficiente para lo que quería que le respondiéramos. Súper. Esteban, digamos que desde el proceso de su industria, los medios de comunicación, justamente Mm, creo que es una respuesta muy similar. Dice, nosotros tenemos muchísima data pasando al mismo tiempo. mm, ¿Cómo es escalable o flexible este proceso? Creo que parte de la súper. respuesta ya la diste, pero si quieres ahí ahondar en algo específico. Sí, ahí me voy a meter un poquito más en la parte técnica porque un producto como el nuestro tiene que tener una arquitectura tecnológica que en tiempo real pueda procesar cantidades de informaciones gigantescas. Entonces, nuestra arquitectura está basada actualmente en todo lo que es una arquitectura de streaming, data streaming, básicamente. Entonces, data streaming es a nivel arquitectura tecnológico, tiene la capacidad o la tecnología suficiente para procesar millones, billones de datos en literalmente en tiempo real y toda nuestra orquestación tecnológica y toda la arquitectura que está por detrás de nuestro producto cumple con esos principios. Entonces, nosotros, para darles una idea, mensualmente más o menos nosotros procesamos 50, 60, a veces 80 millones de documentos. Históricamente ya nos acercamos casi al billón de información. Entonces, tienes que tener justamente la tecnología lo suficientemente robusta para que pueda cumplir con ese tipo de casos de uso, ¿no? Sobre todo también eso va a influenciar no solo por el giro de negocio, sino también por el tamaño del negocio. Si es una empresa con 15,000 colaboradores, 10,000, la producción y la cantidad de información que se maneja abismalmente va a ser mucho más grande y más alta que negocios que tal vez son de 200, 400 o 500 usuarios. Entonces, en base a eso, nosotros adaptamos la arquitectura de la tecnología y generamos obviamente el soporte para poder procesar esa inmensidad de información de una forma rápida. Pero todo lo que nosotros manejamos es basado en el concepto de data streaming y eso es lo que nos permite a nosotros cumplir con esos tiempos o esas velocidades de procesamiento. Muchísimas gracias. Estoy esperando si tenemos alguna pregunta, pero creo que esta fue una audiencia súper activa. Les agradecemos mucho a ustedes por permitirnos también puntualizar sobre los temas que hayan quedado pendientes. Bueno, siendo súper juiciosos con los horarios, les queremos dar pues unas muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por las personas que se han inscrito realmente a todas las conferencias de este CyberSec Month. De verdad que para nosotros es una impronta de generosidad entregar información de valor para que las empresas latinoamericanas cada vez sean más competitivas en este mercado y sabemos que la ciberseguridad es una palanca de crecimiento y de continuidad de los negocios. Entonces, es
realmente la premisa es we're not holding back. Nos faltan 2 charlas, que son una sobre ley de protección de datos, y el 31 de octubre estamos con Ricardo Villadiego, que es otro de nuestros rockstars que nos gusta mucho escucharlo hablar porque siempre salen insights muy interesantes. A los que hayan estado obviamente registrados, así no hayan podido acompañarnos, se les envía la grabación de este espacio, entonces siéntanse también libres de hacer la pregunta o mandar un correo a los emails de donde les llegó la invitación para pedir esta información si así lo requieren. Y bueno, es un honor tenerlos aquí, que nos hayan acompañado durante toda esta hora. Alfonso, a ti siempre, como te digo, siempre aprendemos y te agradecemos un montón por tu tiempo. Muchísimas gracias y si gustan ahí contactarme, lo que sea, pueden buscarme en LinkedIn, podemos tener una sesión, algún tema de trabajo sin problemas, sin ningún inconveniente, con todo el gusto apoyando en estos retos que se tienen a nivel global en temas de ciberseguridad, ¿no? Un gusto y muchísimas gracias. Listo, mañana les hacemos llegar la grabación. Por favor, siempre con las grabaciones les mandamos una pequeña encuesta. Esto nos da indicios de cómo les pareció esta charla y si podemos repetir este tipo de temáticas. Entonces les pedimos también que nos ayuden llenando esta información para poder darle contenido a estos procesos. Daniel, muchísimas gracias. Por aquí tenemos 2 clientes, Daniel y Pablo, que siempre nos acompañan. Gracias a ustedes por estar aquí. Tengan una muy Muchísimas feliz gracias. tarde y nos estamos viendo entonces en el camino y en las próximas charlas con criptos. Estamos el 24 de octubre y el 31 de octubre cerrando este CyberSec Month. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Hasta luego. Chau, Hasta chau. luego.